entrevista aquí en nuestro estudio con el candidato de Perú Libre, Edgar Tello Montes, que va con el número 11. Una foto y retorno. Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite jorrtv.com. Ya, hablas. Primero vamos a hablar de la encuesta que ha subido. Bien. No, Pedro Castillo. Ah, Pedro Castillo. Sí, no, ya, vamos. Hable tranquilo. 3, 2. Bien, son las 9 de la mañana ya con 35 minutos. Esto es Cora Noticias del Perú y para el mundo. Ya está con nosotros, se encuentra aquí en nuestra mesa de conducción el candidato de Perú Libre, Fuerza Nacida del Pueblo, Edgar Tello Montes, al Congreso por Lima. Va con el número 11, marque el lápiz este 11 de abril, marque usted el 11 y bueno, ya lo tenemos para darle la más cordial bienvenida entonces a nuestro candidato Edgar Tello Montes. Edgar, muy buenos días, bienvenido a Cora Noticias. Bueno, muy buenos días, amigo Lizarraga, a toda la audiencia de Cora Noticias. El magisterio está en pie de lucha, en pie en este nuevo proceso electoral político, sacando adelante la campaña para poder darle un cambio que nuestro país necesita actualmente, ese cambio de constitución que nuestro país necesita para poder beneficiar a todos los peruanos. Bien, correcto, son las 9 de la mañana con 35 minutos, 9 de la mañana con 35 minutos. Bueno, candidato, vamos a conocer un poco más de cerca cuál es el perfil profesional de Edgar Tello Montes, su experiencia laboral, su experiencia en gestión pública, si la tuviese. Bueno, candidato, los micrófonos son para usted. Bueno, yo soy profesor de secundaria, nombrado en el Colegio Dolores Cabero de Grau, de San Juan de Miraflores, y en la cual vengo desempeñándome actualmente. Estudié en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, en Chosica. Así es. Ahí realicé mis estudios de educación en la especialidad de electrónica. Ejercí de alguna manera por necesidad de sacar adelante los derechos de los maestros, la dirigencia de mi base, elegido secretario general de base. Correcto. Luego de ahí la necesidad también de seguir organizando y exigiendo la atención a nuestros justos reclamos. Fuimos trabajando a nivel del sector. Yo soy del sub 14 sector de San Juan de Miraflores y por respaldo de las bases 2 veces elegido por elecciones universales secretario general del sector 14 de San Juan de Miraflores, una base importante del sur de Lima. Y luego de ahí hemos seguido trabajando, hemos participado en la elección del representante de los maestros en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL 01, que comprende 10 distritos, 3 sectores, el 13, 14, 18, para poder representar al magisterio en esta Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, más conocido como COPROA. Esto se llevó a cabo el año 2016. Ahí, por elección también universal, fui elegido representante con la mayor votación a nivel de los 3 sectores del Cono Sur, de la UGEL 01, a nivel de 10 distritos. Fui representante entre el año 2016 y 2017. En el año 2017, en enero, se realiza una asamblea a nivel de Lima Metropolitana preparando la huelga del 2017. Fui elegido presidente del Comité de Lucha de Lima Metropolitana para desarrollar y dirigir la histórica y masiva huelga que se desarrolló a partir del 12 de julio del año 2017, ¿no? Entonces, en la cual todos conocemos esa combatividad que hemos estado al frente, esa huelga histórica que ha hecho prácticamente hacer sentir al Magisterio Nacional su voz de protesta ante la crisis económica, política, y en la cual hemos desenmascarado al gobierno que su abandono a la educación pública es una expresión de la falta de voluntad política, aun cuando los organismos internacionales y las mismas recomendaciones del organismo llamado aquí en el Perú
acuerdo nacional recomienda que la asignación para educación no debe ser menos del 6% del PBI para educación. Han pasado más de 18 años y sigue la educación de alguna manera precarizada, ¿no? Entonces, 2017 y luego de la huelga nacional, las bases una vez más ratifican que asuma la responsabilidad de dirigir Lima Metropolitana y me encargan el secretario general del sur de Lima Metropolitana, de las bases regionales de la FENAT de Perú, de la Federación Nacional de Trabajadores en Educación del Perú. Y de ahí hemos venido también, hemos continuado desarrollando. Y de ahí por decisión también, ya en esta nueva etapa de poder también representar al magisterio, ¿no? Hemos estado en lucha directa, lucha legal, ahora en este espacio de la lucha política, donde también vamos a luchar para buscar la atención de los derechos de los maestros, de los trabajadores, de la educación pública. Seguimos en este trabajo y esa es parte, digamos, complementariamente a ello, también he realizado estudios de derecho, ¿no? Actualmente soy abogado también, ¿no? Complementariamente tengo 2 carreras y para ponerlo al servicio, pues, de los maestros, los trabajadores y de toda la clase que nos espera. Correcto, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Usted es muy conocedor de cerca de la problemática de nuestra educación en nuestro país. Candidato, yo tengo aquí en mis manos un volante, ¿no?, de Perú Libre, Pedro Castillo presidente por una nueva constitución con el pueblo y para el pueblo, no más pobre en un país rico. Eso es verdad. Esa es la filosofía de Perú Libre, la filosofía de Pedro Castillo y de todos los candidatos al Congreso de la República por el partido Perú Libre. Un cambio de constitución, el país lo merece. Así es, ¿no? Bueno, la crisis política y económica que atraviesa nuestro país actualmente ya se refleja, pues, en todos los peruanos, ¿no? ¿Cómo es posible que más del 80% de la población económicamente activa de nuestro país haga trabajo independiente, sea informal? Es decir, vive del día a día. Entonces, se han generado grandes brechas de desigualdad en la parte, digamos, laboral, económica, y solamente se beneficia un grupo de empresarios y necesita, pues, un cambio. Hemos visto la lucha de los obreros agrícolas del sur, ¿no? De Ica, del norte, como condiciones laborales de explotación, donde no se le reconoce ningún derecho laboral. Entonces, todo ello necesita, pues, los contratos ley que actualmente tienen las empresas privadas, las transnacionales, las concesiones. Entonces, prácticamente el país está en manos de privados, de un puñado de privados que necesita dar un giro, dar un cambio. Y ese cambio lo plantea Perú Libre, un cambio de constitución, convocando una nueva asamblea constituyente, y eso de alguna manera lo vamos a lograr con el apoyo de todos los peruanos, porque ya basta ya de los políticos tradicionales que están involucrados en corrupción, en irregularidades, y creo que queremos darle término a esta política ya de corrupción. Tenemos que dar ese cambio de constitución para que sirva a los peruanos, que el Estado tenga mayor presencia en los diferentes sectores de nuestro país. Nuestro país necesita ser industrializado. ¿Para qué? Para darle trabajo digno a todos los peruanos. Porque, ¿cómo es posible que nuestro país sea exportador de materia prima, es decir, un país primario exportador? Entonces tienen que revisar todos esos contratos y eso tiene que pasar por el cambio de la Constitución, que el Perú siga siendo primario exportador, pero no solamente primario exportador de materia prima, sino el Perú también sea primario exportador de materia prima, pero que también en el contrato se establezca que acá también se venda también la materia prima transformada y que se haga en el Perú para que eso genere mayores puestos, para genere trabajo digno para nuestra población, para todos los peruanos con calidad de vida. Entonces, por ello, hay la necesidad de hacer ese cambio de constitución y eso lo vamos a lograr con el respaldo, pues, de todos los peruanos este 11 de abril, votando por un maestro honesto, transparente, que conoce la realidad, que no le van a contar de alguna manera la historia, porque nosotros, el profesor Pedro Castillo, el que habla, y muchos, conocemos la realidad de cerca, la vivimos día a día. Y
obviamente, qué mejor que nosotros para poder, digamos, interpretar esta realidad y buscar ese cambio que el Perú necesita. Bien, correcto. Candidato Edgar Tello Monte se está presentando al Congreso de la República este 11 de abril. Usted tiene que marcar el lápiz, marque número 11, ¿no? Con un aspa, marque el lápiz, el número 11, 11 de abril, Edgar Tello Monte, que va por el partido político Perú Libre, fuerza nacida del pueblo. Candidato, vamos a conocer de cerca, porque no solamente aquí en el Perú nos están viendo a través de la www.codartv.com, sino también nuestros compatriotas en el extranjero. Tenemos una comunidad de peruanos que nos escriben diariamente a través de las redes sociales, en Madrid, España, Italia, en Milano, en Holanda, Francia, España y también en toda Latinoamérica, en México, Colombia, Venezuela. Más atrás tenemos Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. Bueno, tenemos una comunidad de peruanos en el extranjero que nos escribe y están al día siempre con las noticias y las informaciones desde Lima, Perú. Candidato, vamos a conocer de cerca cuáles son sus propuestas, por favor, si nos va a plantear las propuestas de llegar al Congreso de la República de manera puntual, por favor. Bueno, al respecto de la educación, tenemos pues el restablecimiento del régimen laboral estable, Ya. ¿no? Anterior a la ley de reforma magisterial, ¿no? Incluso hay un proyecto de ley, el 5888, que está también por agendarse y aprobarse en la Comisión de Educación, ¿no? Pero ese proyecto es la necesidad que el magisterio y todos los trabajadores requieren, ¿no? También hay la necesidad del pago de la deuda social del 30% de preparación de clases, Así. que hasta la fecha no hay visos de atender a los maestros y creo que de alguna manera hay una necesidad urgente. Tener también mayor presupuesto en educación, que se asigne el 10% del PBI, Así es. porque actualmente no se atiende la educación. A pesar que el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de Educación han recomendado que debe incrementarse a razón del 6%, solamente se ha asignado con relación del 2020 al 2021 del 3.7 al 3.8 solamente 0.1% del PBI de educación, a pesar de que el Congreso de la República ha aprobado que el 6% del PBI debe asignarse en educación. Esperamos que se ejecute, pero mire, más de 18 años y no se ha atendido y esperamos de que sea parte, pues porque hoy actualmente se necesita 10% del PBI. Así es. Luego también la defensa de la educación pública, gratuita, científica y universal para todos los estudiantes, que no se elitice la educación pública en nuestro país. Un pronunciamiento y rechazo también a la privatización de la educación que se pretende hacer con la RM 326 que el Ministerio de Educación el 14 de agosto del 2020 ha expedido, que bajo el pretexto de convenio con empresas privadas sin fines de lucro pretenden entregar los colegios públicos a empresas privadas sin fines de lucro. Yo no conozco ninguna empresa en el Perú ni en el mundo que una empresa privada sea sin fines de lucro, ¿no? Quiero poner solamente un ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro país, las universidades privadas, todas cobran pensión. Si un estudiante no deja de, o mejor dicho, no paga su pensión, el estudiante deja de estudiar. Y la constitución de las universidades privadas, de acuerdo al Código Civil, es asociación civil sin fines de lucro. Pero sin embargo todas cobran pensión. Entonces a ese mismo camino nos llevan a los colegios públicos, ¿no? Hay colegios por convenio, con las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, con la Iglesia, y todas cobran pensión y cobran también un derecho de inscripción para obtener la vacante en esta institución educativa. Entonces a ese terreno pretenden llevar la educación pública y esperamos que el Ministerio de Educación retroceda y no implemente este plan de privatización de la educación pública. Correcto. En el lado de la salud, esperamos que se implemente también, porque hoy en la pandemia estamos viviendo pues una crisis sanitaria y vemos también el abandono de los hospitales por falta de equipamiento, falta de profesionales, Logística. falta de logística. ¿Y por qué? Porque no se le asigna el presupuesto adecuado a salud, que es el 10% del PBI, Así es. ¿no? El trabajo, plantear también la necesidad de restablecer el régimen laboral estable para todos los trabajadores y plantear la derogatoria de todas las leyes de flexibilidad laboral, como la ley Servil, que bajo el pretexto de evaluación pretenden despedir a miles de maestros y miles de trabajadores, que ya estamos viendo en esta emergencia sanitaria que están habiendo despidos masivos en todo el sector,
no solamente educación, en todos los sectores. Y la pregunta es, si el programa Reactiva Perú les ha dado una cantidad de dinero a las empresas para que puedan contener esta crisis, más bien eso ha servido para que hagan caja y no le den nada a los trabajadores y por el contrario los despidan. Y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Al respecto, en la parte, digamos, de trabajo, y de alguna manera creo que serían aspectos importantes que tenemos para poder, digamos, plantearle para beneficio de todos los peruanos. También hemos visto, ¿no?, que acá falta formalizar el trabajo a los peruanos, ¿no? Vemos que muchos trabajadores son independientes, entonces hay que darles también las facilidades, el apoyo a las pymes, a las MIPES, a esos emprendedores que quieren también hacer empresa, quieren contribuir con el país, quieren generar trabajo y por el contrario se les persigue, ¿no?, poniéndole altos impuestos tributarios, y de alguna manera creo que hay que darle facilidades para que ese sector también se vea beneficiado, y a los trabajadores independientes también darle facilidad para que puedan formalizarse, ¿no? Hemos visto en el transporte cómo también hay trabajadores que viven en el día a día y no se les permite formalizar. Entonces hay que darle las facilidades y el apoyo a todos esos emprendedores que proyectan un futuro diferente, sacando adelante a sus familias y también al país. Bien, correcto, son las 9 de la mañana con 50 minutos. Tenemos la visita grata, por cierto, del candidato por el partido político Perú Libre, Edgar Pello Montes, que este 11 de abril, usted tiene que marcar el lápiz, marca el 11, y está votando por un voto consensuado, un voto seguro, ¿correcto? Bueno, en defensa más que nada de los derechos humanos aquí en nuestro país. Candidato, tenemos una pregunta, nos ha llegado a través de la red social, a través del WhatsApp. El señor Carlos Manrique nos escribe, yo le voy a trasladar la pregunta. Dice, muy buenos días, candidato, felicitaciones, gente joven como usted necesita el país. La inmunidad parlamentaria siempre fue un escudo para blindar las malas mañas, faltas graves, delitos y demás por parte de nuestros congresistas. De llegar usted al Congreso de la República, ¿usted está de acuerdo de que se elimine la inmunidad parlamentaria para que no hayan y no se escuden, no se blinden los malos congresistas? Claro, creo que los que entran al Congreso entran en representación de los peruanos. Exacto. Y tiene que ser lo más transparente posible, ¿no? Entonces, si va a estar ahí legislando a favor de todo el país, también tiene que ser transparente y no debe haber esa inmunidad parlamentaria, ¿no? Para que de haber, digamos, cometido alguna falta, algún delito, tiene que ser procesado e investigado por el órgano respectivo. Correcto. Bueno, muchas gracias también al señor Manrique, que nos ha escrito desde la región Puno, desde el sur del país, a la pregunta al candidato. Entonces, Edgar Pello Montes, marque el 11, marque el lápiz. Este 11 de abril estará marcando por Perú Libre y por Edgar Pello Montes. Hay otra pregunta también que nos llega desde el Callao del Primer Puerto. Se refiere, por favor, candidato, usted está proponiendo una nueva ley general de educación. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué es lo que cambiaría con esta nueva ley general de educación? Bueno, al respecto, todos los peruanos reconocemos que un derecho fundamental del ser humano es el derecho a la educación. Así es. Y en la ley general anterior, la 23.384, se reconocía ese derecho y el Estado garantizaba que el niño estudie desde el nivel inicial hasta la universidad. Pero con la nueva constitución del 93, la constitución neoliberal, se ha creado otro marco legal en la educación, que es la ley 28044, donde ya no es un derecho, sino es un servicio público. Así como pagan la luz, el agua, el teléfono, si dejan de pagar un mes, le cortan el servicio. O sea, ya no hay educación gratuita tal como en la constitución vigente lo es. Así es, ya no existe educación gratuita, ya el Estado no garantiza, el Estado se ha convertido en un Estado promotor y el Estado promueve más bien la privatización al solamente garantizar que la educación es un servicio público. Así es. Entonces, por ello hay necesidad que la educación sea un derecho fundamental y que lo siga garantizando el Estado desde el nivel inicial hasta la universidad, porque ahora se ha convertido ya en un negocio, prácticamente en un lucro, y creo que aquí
la educación es un sector importante y fundamental de una sociedad para generar las futuras generaciones, generar, digamos, la base de las futuras generaciones de progreso en nuestro país. Correcto. Candidato, yo quiero preguntarle también, no a manera de, digamos, de crítica, sino a manera de reflexión. Hay muchos medios de comunicación y, bueno, yo le digo, con mis 30 años como periodista, ya 31 años cumplimos este año, en el mes de junio, nos damos cuenta, a través de la experiencia que hemos acumulado, nos hemos dado cuenta que hay medios de comunicación realmente que lo lidera, y hay que decirlo con nombre, que es el Diario del Comercio, Canal N, Canal 4, todo ese consorcio, todo ese monopolio de medios de comunicación que ya sabemos a dónde apuntan. Lo cierto es que no le dan la oportunidad que se merecen a los partidos políticos, como es el caso de Perú Libre, por citar uno, Democracia Directa, otro. Más están abocados en darle, digamos, prioridad a los candidatos que son pues del PPC, de Fuerza Popular, de Acción Popular, pero nos olvidamos de los partidos Perú Libre, donde realmente, como es el caso del candidato Edgar Pello Montes, se preocupan por los derechos humanos del pueblo. ¿Cuál es el pensar, cuál es el sentimiento en relación a esta observación que ha hecho candidato? Bueno, al respecto sabemos que los grupos de poder tienen controlados pues, los medios de comunicación y ellos tienen sus candidatos, pues, y eso es lo que promueven. Yo quiero referirme solamente a una encuesta que sacó acá CPI y otras que ya no pueden ocultar el avance y el apoyo al compañero Pedro Castillo de la presidencia con Perú Libre. Del 2 de enero al 16 de enero, en solo 15 días de tener 0.1%, ha llegado a tener 2.3% de respaldo de intención de voto, y algo que nosotros consideramos que no es real. Pero aún así, ya Panorama, los medios de comunicación lo han considerado al compañero Pedro Castillo con 2.4% en las encuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo ese ritmo, ese análisis, de acá a 2 meses, prácticamente el profesor Pedro Castillo y Perú Libre tendrían más del 10% de la intención de voto. Y eso que el profesor Pedro Castillo representa a más de 500.000 maestros del país, más sus familias, padres, más los padres de familia y toda la comunidad, tendría un bolsón de alguna manera de respaldo mayoritario, porque es la nueva alternativa, la nueva voz, y sobre todo que no está manchado con ningún acto de corrupción. Es el cambio real de la izquierda peruana, y en ese sentido, analizando estas encuestas, indudablemente nos daría que en 15 días de 0.1, un crecimiento bastante importante de 2.4, y acá 2 meses diríamos que estaríamos más del 10% de la intención de voto, porque cada día crece el respaldo. El respaldo va avanzando de manera silenciosa aquí en Lima y en todo el país. Se viene movilizando, impulsando pues el cambio de constitución, el cambio, como lo dice el lema, no más pobres en un país rico, y eso se viene movilizando en todo el país, de Tumbes a Tacna, en la selva, en la costa, en la sierra, y esto creo que es una avalancha incontenible, que ya la prensa, como ya lo han tenido que sacar el domingo, no lo va a poder parar ni ocultar, y así lo oculte, el avance continúa, porque el respaldo viene dándose día a día con mayor intensidad y mayor fuerza, y por ello nosotros seguimos adelante. La mejor encuesta la tienen los ciudadanos de a pie. El día 11 de abril, esa es nuestra encuesta, y esperamos pues que los medios de comunicación, como lo han mencionado, ya pues dejen de tergiversar la noticia y publiquen, ¿no? de desinformar a la población, y publiquen la verdadera encuesta que el pueblo desea y quiere para el Perú. Bien, candidato, yo quiero darle las gracias el día de hoy por su presencia grata, por cierto. Usted ha sido muy claro. Temas puntuales como es la nueva ley de educación, un nuevo régimen laboral para el sector de educación. También ha hablado sobre la educación pública gratuita, el sector de salud que tenemos que mejorar a un 100%, y otros temas que hemos conversado acerca también sobre la desaparición, la destitución del blindaje a los malos congresistas con la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Candidatos, por favor, le doy un minuto para que se pueda elegir a todo el pueblo peruano, a todo el electorado peruano que nos está viendo en estos momentos a través de la www.cora.rtv.com de Perú y para el mundo, que a todos nuestros compatriotas que están en el extranjero, este 11 de abril, marque el lápiz, marque el número 11, estará votando un voto consensuado por el candidato Edgar Tello Montes, que Perú necesita realmente gente preparada, gente honesta, gente manos limpias y gente que se preocupe también por los derechos humanos de nuestro país. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, hacer un llamado a la población, a los maestros, trabajadores, padres de familia y a todos en general, que este 11 de abril votemos por el cambio, votemos por el lápiz de la cultura popular y para el Congreso de la República, por Lima Metropolitana, por el profesor Edgar Tello, un maestro como tú, al servicio pues no solamente del magisterio, sino de los trabajadores, del pueblo, y hagamos el cambio, trabajemos por el cambio de constitución con una nueva asamblea, con la convocatoria de una asamblea constituyente, con el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Bien, correcto, le estamos poniendo punto final a nuestro programa, a nuestro noticiero del día de hoy. A nombre de nuestro director JJ Rodríguez, un servidor, Pedro Lizárraga Bol, director periodístico de Cora Noticias, nos despedimos como siempre hasta el día de mañana, 9:00 de la mañana, reiterarle las gracias al candidato Edgar Montes. No se olvide que este 11 de abril, marque el 11, marque el lápiz, estará votando por un voto responsable. Hasta mañana, señores, y que Dios los bendiga. Transmite corartv.com. Ya. Sí.